Bienvenidos al mejor programa de odontología aquí en México, Odontología para Todos. Y el día de hoy vamos a dar continuidad a un tema muy importante que tuvimos las semanas pasadas en cuanto a endopostes. Para eso tenemos a nuestro mismo invitado para dar culminación a este tema que es muy importante. El tema de la semana pasada, el video que bueno, pues lo hemos subido a YouTube en nuestra página de Clínica de Ortodoncia Avanzada. Si se perdieron o se han estado perdiendo, suscríbanse. Tenemos más de 110 videos con diferente temática muy importante, muy interesante, grabada aquí en TVUGED. Y bueno, el tema es endopostes de fibra de vidrio, ya que la semana pasada tratamos específicamente de endopostes metálicos vaciados. Para ello tenemos a nuestro invitado, quien tiene una maestría en prostodoncia avanzada, da clases o es catedrático de la Facultad de Odontología aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango, y él es el doctor Fernando Fonseca Lira, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buen día, pues vamos a dar continuidad, porque siempre estos programas, la verdad es de que pues les tenemos incluso que cortar un poquito, porque pues nos apasiona hablar de estos temas. Claro, muy poquito tiempo para hablar de algo que se puede hablar tanto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver la temática. Javier, ¿nos puedes pasar, por favor, la primera transparencia? Muy bien, este es el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Nos pasas a la siguiente, por favor, Javier? Bueno, en cuanto a las indicaciones o los usos principales, porque prácticamente todos los endopostes pues tienen el mismo uso, pero ¿cuál es el uso principal o la indicación principal para utilizar endopostes específicamente de fibra de vidrio? De fibra de vidrio, ok. Bueno, primero, la primera indicación es que se hicieron pensando en favorecer a la estética. La evolución de los materiales dentales hizo que la porcelana pudiera ser adherida al diente, antes no podíamos hacerlo. Y al hacer restauraciones que no tuvieran ningún metal, automáticamente se generaba una transparencia mejor o más parecida al diente natural. Cuando ocurren estas modificaciones o avances tecnológicos, por así llamarlos, pues básicamente se podía adherir una corona, por ejemplo, de porcelana a un diente natural, y si teníamos el poste, pues automáticamente el poste, al ser metálico, generaba una transparencia, o pues estaba oscuro básicamente, ¿verdad? Entonces ya no se perdía parte de esa naturalidad que se había logrado pues con el avance tecnológico de la adhesión. Entonces, a raíz de esto es que salen los postes que no son metálicos. Entre ellos se encuentra, pues como lo mencionas, el de fibra de vidrio. El de fibra de vidrio es una alternativa de endoposte que permite como uso principal el mejorar la estética del muñón al ser reconstruido con un poste. O sea, básicamente esa es una de sus propiedades principales. El color del poste es parecido o se puede asemejar al color del diente natural, y eso favorece que una restauración o una corona que no tiene metal pues pueda tener el efecto estético que estamos deseando. Esa es pues la primera indicación por la cual se conoce. Los postes de fibra de vidrio han ido evolucionando a lo largo de los años. No son los mismos postes de fibra de vidrio o las indicaciones que se manejaban en un principio a los que lo hacemos ahora. Cada vez estos postes van cobrando más ventajas, por así decirlo, y van permitiendo que sean de elección más sencilla o más fácil o más común para el odontólogo que quiere restaurar. Otra de sus ventajas principales pudiera ser que son restauraciones de una sola cita. Básicamente se compran ya hechos, entran dentro del grupo que son los postes prefabricados. Entonces se utiliza solamente una cita para hacer la reconstrucción, y eso eventualmente pues es una de las razones principales por las cuales se utilizan con más frecuencia este tipo de postes. Otra de las razones principales es a veces no tenemos la posibilidad de tener una raíz idónea para la reconstrucción con un poste. O sea, no tenemos las características que en otros programas habíamos retomado en cuanto al grosor de las paredes, en cuanto a la altura del diente encima de la encía, etcétera.
y pues evidentemente el poste de fibra de vidrio hace como un efecto de protección a la raíz. Resulta que el poste como tal pues no está pegado directo, o bueno, no está en contacto directo con el diente, con la raíz pues, y entonces hay un pequeño espacio que está ocupado por el cemento o el adhesivo que vamos a utilizar. Cuando hay un fracaso en este tipo de postes, lo que ocurre es que el poste empieza como a moverse dentro de la estructura de la raíz y se sale con todo y la restauración. Eso, en teoría, pues es uno de los estudios que dicen que, bueno, si un poste por alguna razón no está bien indicado en una raíz, por así decirlo, el efecto negativo que pudiera tener es el desalojo del poste completo con la restauración antes de dañar a la raíz. Recordando poquito, los postes colados o los postes que son hechos a la medida, como están en contacto directo con el diente, una desventaja pudiera ser que en un fracaso, pues básicamente se pudiera romper la raíz, ¿verdad? Entonces es una de las razones por las cuales también se utiliza con más frecuencia. No me gusta pensar en la ventaja de algo añadiéndole a que por si fracasa. Es algo con lo que estoy poquito peleado, pero hay muchos estudios que hablan de eso, que este tipo de postes son como más nobles con la raíz, básicamente. Entonces, pues son de las indicaciones principales que pudiera tener. Es decir, a ti no te gusta como ir pensando, o sea, ¿para qué ponerlo pensando en que va a fallar? Si lo voy a hacer, pues voy a intentar hacerlo desde una vez, intentando obviamente que no se vaya a desalojar, pero si se va a desalojar es preferible que se desaloje a que se fracture la raíz, que es más común que pase eso con los fabricados de metal que son vaciados, ¿verdad? Exactamente, entonces es una de las desventajas ahí que tienen en ese sentido. Y pues bueno, las otras dos razones son las principales por las cuales los postes tienen indicaciones, pero este tipo de postes pues tienen una indicación normal. Cuando recién salieron los postes de fibra de vidrio, estaban hechos exclusivamente para restaurar muñones o dientes de la zona anterior. Básicamente el diente de adelante era el diente que era candidato a. Posteriormente, como te digo, va evolucionando la tecnología y hace que estos postes puedan utilizarse en el segmento posterior sin problema. Inclusive hasta hay técnicas el día de hoy donde se utiliza más de un poste cuando hay más de una raíz en la pieza dentaria, por ejemplo, y tienen el mismo efecto. Yo sigo al final de cuentas resumiendo, el éxito de un poste va a ser determinado con la buena elección de la raíz. Si la raíz tiene las condiciones adecuadas en cuanto a paredes, longitudes, etcétera, cualquier poste que nosotros elijamos va a tener éxito en. Si no, pues evidentemente pues se pensará en las variantes, ¿verdad? Hay muchos tipos, a lo mejor en algún momento el poste de fibra de vidrio, y quiero pensar que sea algo que pueda ocurrir, que en un futuro pueda reemplazar completamente un poste hecho a la medida, por ejemplo. Al día todavía no es posible, pero definitivamente, pues como la tecnología avanza, en una de esas y muy pronto tenemos un poste así, ¿verdad? La verdad es que es muy importante todo lo que estás diciendo. Fíjate que yo me he encontrado algunos colegas que en realidad como que no les gusta, y bueno, yo no te voy a pedir que hagas comentario al respecto, pero yo voy a hacer el comentario aquí de que de plano se van al implante ya porque no quieren hacer la lucha por tratar de preservar ese diente, y entonces como que no quieren arriesgar en cuanto a que, bueno, si le colocó al paciente el endoposte, ya tiene endodoncia, hay que reconstruirlo, ya es como que más, y se les hace más fácil y pues darle una solución que probablemente parezca como con mayor garantía, como el hecho de colocar un implante y luego ya rehabilitar el implante con una corona. En este caso, bueno, pues a mí sí me gusta sacar de las dudas, que los pacientes, las personas que nos ven del otro lado, sepan que existan este tipo de opciones que son prácticamente de las últimas alternativas antes de que nosotros podamos perder un órgano dental, antes de que nosotros nos veamos sin algún diente, ¿verdad? Claro. Y no olvidando que al final de cuentas los dientes son partes de nuestro cuerpo, tienen una respuesta individual. A veces pues, nosotros contamos con, teóricamente cumple todos los requisitos e indicaciones y reacciona de otra manera. Hay muchas cosas que influyen evidentemente en el resultado
o en el éxito o fracaso de un tratamiento dental, no solamente la buena decisión del odontólogo. Estoy con el doctor Fernando Fonseca Lira, quien es especialista o tiene una maestría en prostodoncia avanzada, hablando de lo que es los endopostes de fibra de vidrio. Y en cuanto al tema, es la parte final de una serie de programas que hemos tenido aquí en el canal de TV UGED con respecto precisamente a los endopostes, cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus usos, cuáles son las ventajas, desventajas, las aplicaciones. Y bueno, pues obviamente los endopostes existen desde hace más de 250 años y yo creo que se seguirán usando. Lo único que ha cambiado a lo mejor son las técnicas, la forma de adherirlos o pegarlos, cementarlos. Sin embargo, también los materiales del que están confeccionados o hechos. En este caso muy en particular estamos hablando de los endopostes o postes de fibra de vidrio que obviamente ya los venden prefabricados en estuche y uno pues simplemente como si fuera a comprar zapatos va y se los prueba, pues entonces uno ya tiene ahí la forma de probar a los pacientes el endoposte que mejor ajuste de acuerdo a las condiciones y características físicas y anatómicas de cada raíz o cada conducto, ¿verdad? Vamos a ver la primera fotografía que, bueno, pues aquí estamos viendo obviamente ya estos endopostes de fibra de vidrio donde ya se reconstruyó prácticamente el muñón, ¿verdad? Sí, ahí esa imagen, pues la parte más oscurita o más amarilla, más marrón, pues es el diente natural y la parte más blanca o más clarita es la parte reconstruida con un poste. Una cosa importante sobre esto es el poste es solamente tiene contacto con la raíz, pero nosotros tenemos que hacer la reconstrucción del muñón, o sea, la reconstrucción del diente como tal. Es una diferencia con respecto al poste hecho a la medida. El poste hecho a la medida ya trae su muñón integrado y nosotros tenemos que integrarlo el muñón en el poste de fibra de vidrio, que es una de las razones por las cuales hay mayor fracaso dentro de los postes. La indicación es que a veces no tenemos la habilidad, el conocimiento o en ocasiones no seguimos las indicaciones del fabricante para hacer esto. Nosotros tenemos que formar de nuevo el diente, el muñón con resina, generalmente de macro relleno, para generar otra vez el muñoncito que nos estaba haciendo falta para retener la corona. Y en esto a veces hay un fracaso grande. Si no lo adherimos bien, si no lo configuramos como debe de ser, existe una posibilidad grande que la misma resina vaya desprendiéndose del poste y eso evidentemente haga que tenga más movimiento la corona y pues que venga el fracaso del poste como tal. Entonces, esa es una cosa que hay que recalcar. Tenemos que tener una habilidad y conocimiento adecuado sobre la técnica para reconstruir el muñoncito del diente para que pueda tener éxito nuestro tratamiento, ¿verdad? Sí, porque de este muñón se va a sostener la corona o va a retener la corona, que es el objetivo final de poder restaurar con estos endopostes, ¿verdad? Claro, así es. Vamos a ver la siguiente fotografía. Mira, aquí estamos viendo y me imagino que estás precisamente haciendo un esquema de lo que estás comentando, ¿verdad? Exactamente, ahí vemos pues en la imagen de izquierda de cada partecita tendría el diente natural ya tallado y la imagen que le continúa pues es la imagen con el poste básicamente ya reconstruido. No olvidando pues los requisitos y criterios que debe de tener la reconstrucción básicamente del poste, ¿verdad? La raíz, ahí alcanzamos a ver las características, cómo se alcanza a ver algo transparente, cómo es un material que se pierde con el tejido dentario básicamente, causando la estética que estábamos hablando en un principio, ¿verdad? Sí, porque ahora que los pacientes buscan tanto esta translucidez para que se vea más natural, pues obviamente no podemos colocar algo metálico porque se va a ver gris abajo o negrito, se va a ver una sombra que va a demeritar la cuestión estética. Exactamente, ahí esa imagen señala para nada más ver este tipo de postes. Hay infinidad de marcas, este es un diseño específico, hay muchos. Pero más o menos para que sepamos cómo es que el poste está introducido dentro de la raíz del diente y cómo
cómo el diseño del poste no tiene el diseño del conducto de la raíz. O sea, básicamente queda holgado. Aquí un criterio importante para la selección de un poste es que la parte más apical o la puntita del poste, por así decirlo, coincida con el diámetro del conducto. Esa es la forma en la que nosotros elegimos un poste de fibra de vidrio, que coincida. Si nos fijamos cerca del sellado, está en íntimo contacto, y conforme va haciéndose más hasta pues hacia la corona del diente hay un espacio. Ese espacio pues es ocupado por el adhesivo o cemento que se haya destinado para hacer el tratamiento. Entonces, esa es la razón por la cual en un momento dado el poste puede desalojarse antes de generar un daño a la raíz. Aquí hay algo, y bueno, no quiero que nos cambies todavía la foto, Javier, por favor, manténla ahí. Hay algo que hemos dicho en los programas anteriores, y en este también me gustaría recalcar que obviamente previo a la colocación de un endoposte se tiene que realizar un tratamiento de conductos o tratamiento de endodoncia. Y eso que ven ustedes así como en color rosita es la parte de abajo donde está teniendo un sellado apical, que es la finalidad del tratamiento de endodoncia. Y ya una vez de que se va a colocar el endoposte, pues obviamente se tiene que desalojar la parte, digamos, del tercio medio de la raíz y del tercio que es más coronal o más cerca a la corona, para así poder dar espacio a la colocación del endoposte, ¿verdad? Entonces, es algo que sí teníamos que decir, porque luego las personas dicen, bueno, ¿dónde va? O se asustan, ¿no? Claro. Obviamente, incluso hay personas que hasta los confunden con los mismos implantes. O sea, claro, creen, oiga, doctor, pero este es un implante. No, es que esto va dentro del conducto o de alguno de los conductos de un órgano dental, no va en el hueso, vaya. Claro, ¿verdad? nosotros estamos utilizando la misma raíz del paciente, del dientito, para ser restaurado. Es pues prácticamente la última posibilidad que tenemos de rescatar un diente, por así decirlo, porque todavía estamos trabajando. Oye, y todavía hay otra, y te voy a decir, vamos a tener un tema de apicectomía. Y la apicectomía también se refiere a cuando falla la endodoncia, cortar, ya cuando el último recurso siempre es cortar 2 milimetritos de la parte final de la raíz de un diente que está tratado con endodoncia y que ha fallado, ¿verdad? Claro, sí, bueno, en restauración el último es el poste y en endodoncia es la apicectomía. Exactamente. Bueno, suscríbanse a nuestro canal porque próximamente vamos a tener este tema. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente imagen, por favor. Esta es, pues, las fresas que les llamamos nosotros para la conformación. A ver, platícanos. Exacto. Hay muchos sistemas y muchas marcas de postes de fibra de vidrio. Este es un ejemplo, pero es nada más para identificar que los postes vienen en diferentes diámetros, algunos también en diferentes longitudes, y están marcados con una liguita que alcanzamos a apreciar ahí de diferente color, y ese va determinando el diámetro del poste. Muchos de los sistemas de postes de fibra de vidrio traen ya una fresa que se parece al diseño del poste final, como para permitir tener más o menos el mismo diseño, por así decirlo, en la desobturación del conducto. Las fresas pues sirven para quitar la obturación con gutapercha, que fue el tratamiento de endodoncia previamente realizado, para dar espacio al poste, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la siguiente. Muy bien, bueno, pues ya estamos viendo esta fotografía en donde quisiéramos ver el esquema que está representando aquí en esta foto. Pues ahí nada más es una imagen que nos dice exactamente qué es un poste, en qué parte del diente va y qué función es la que tiene. El poste básicamente ahí de fibra de vidrio está ocupando el lugar, un espacio en la raíz del diente, y está ayudando a reconstruir la parte del diente que va a sostener una futura corona. Y pues nada más, esa es una imagen donde se puede tener más didácticamente saber qué es un poste, cómo sería un poste de fibra de vidrio puesto en el diente, cómo ocupa una parte de la raíz, ocupa una parte del muñón del diente, que es lo que va a retener a una futura corona, y pues sus características, ¿verdad?, en cuanto a color, transparencia, que permiten que podamos manejar coronas o restauraciones estéticas sin ningún inconveniente.
Y bueno, algunas personas por eso le llaman poste, porque al final de cuentas es como un poste que sostiene la corona, aunque en realidad pues nosotros más correctamente le llamamos endoposte porque va adentro, endo adentro, poste pues se refiere al pernito que es de fibra de vidrio en esta ocasión, ¿verdad? Es un gusto tenerte aquí, Fernando. Te quiero comprometer delante de todo nuestro público a que nos vengas a ofrecer algún otro tema de tu especialidad, donde, bueno, pues tenemos conocimiento que ejerces con mucho profesionalismo y, bueno, pues te agradezco mucho tu presencia y esperemos que a la gente les haya gustado y quiero que les hagas una invitación para que vean nuestros programas de endopostes contigo. Claro, sí, no, muchas gracias por la invitación. Y pues por permitirme compartir un poquito. Es muy poquito tiempo para temas tan extensos o que se pueden prestar a tanta polémica y demás, pero bueno, esperemos al final que sigan viendo los programas. Evidentemente pues es información que ayuda de cultura general y pues evidentemente también para retomar temas importantes dentro de la odontología, ¿verdad? Y es que muchas personas traen endopostes y no saben ni qué es lo que traen en boca, o sea, Claro. lo traen pero no saben qué es lo que traen. Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Odontología para Todos. Hasta la próxima.